Y hoy nuevamente nuestro programa La Conversa, este trabajo en colaboración con Arts Studio Celestino Mesa y La Conversa, ha vuelto a salir a la calle. Estamos en tiempo de buen sol, de buen tiempo, y ya teníamos ganitas de grabar charlas y conversas con nuestra gente de la cultura al aire libre y en un entorno que no sea el del dichoso aislamiento que hemos vivido todos. Bueno, hoy tenemos con nosotros, o mejor, estamos con, porque no es que la recibimos nosotros, sino nos recibe él a nosotros, con De Miguel, un artista plástico canario, medio tinerfeño, medio canarión, y le damos ya la bienvenida a la conversa. Muy buenas, De Miguel. Buenos días, Tomás. Encantadísimo de echar una conversa sobre tu vocación artística, que básicamente, o para que el público se entere, son las artes plásticas y en concreto la pintura. Así es. De Miguel lleva ya una larga trayectoria. Empezaste ahí como a finales de los 70, principios de los 80, te licenciaste en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, y bueno, la lista es larguísima, de exposiciones individuales, colectivas, de exposiciones permanentes en algún que otro museo. Es decir, tienes bastante carretera en el mundo de las bellas artes, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué temáticas, si es que se puede hablar de temáticas? Porque esto es un poco como la música, ¿no? Antes se clasificaba la música, ¿esto qué es? ¿Esto es jazz? ¿Esto es folk? ¿Esto es rock? No, la música es música, ¿no? Pues un poco las artes plásticas. Yo te pregunto, si es que se puede clasificar qué temáticas o qué técnicas predominan en tu obra, si es que predomina alguna. Sí. O eres más bien un tío ecléctico en ese sentido. No, mi carrera es continua, ha pasado por varias etapas. Técnica básicamente el acrílico, fabrico yo los materiales. Y temáticas, tengo un abanico de temáticas. Una de ellas es las historias submarinas, los paisajes submarinos. Yo hacía pesca submarina con mi padre, de niño, con 5 o 6 años, empezamos fuerte. Y bueno, pues todo lo que es el mundo submarino. Después la mitología, los barcos en el cosmos, que son barcos que navegan por el océano del cosmos. Eso siempre me gustó. Antes de que saliera la Guerra de las Galaxias, así como Fuerza, ya yo tenía esas visiones, esa atracción por el viaje astral. Después también los paisajes de Canarias desde mi perspectiva, sabes, la fuerza telúrica, el Lanzarote, Fuerteventura, todos esos paisajes de fincas negras, me llamaba la atención, viniendo yo de Tenerife y, sabes, de zonas verdes. Así que tengo bastantes temáticas, y de técnica he usado todas, obviamente, porque estudié Bellas Artes y te obligan a hacer de todo. Y de escultura también he hecho algunas cositas. Ahora mismo tengo una grande que se está terminando de hacer ahora mismo en Vilaflor, en la bodega Reverón, unos 10, 12 metros de altura, quizás. Y tengo alguna más en la rotonda del hospital La Candelaria. Ahí hay una muy graciosa mía, se titula El Chicharro disfrazado de dorada, que es un homenaje a los chicharreros que se disfrazaban de mujer en la época de Franco, y que a mí de niño pues me causaban... Cuando los llamábamos mascaritas. Ajá, cuando era auténtico carnaval, no era un espectáculo para los extranjeros. Cuando tu vecino de al lado estaba 3 días viéndolo y no eras capaz de saber quién era. No Ajá, y ibas disfrazado con un saco, con la ropa de tu abuela, y hablabas así, ¡hola, mascarita! Y tal, y estabas todo el día pues divirtiéndote en los carnavales, y no era un espectáculo para los extranjeros, era una diversión para el canario de los canarios. Sí, señor, porque además nosotros somos de una generación que vivimos todavía, disfrutamos, a pesar de legalmente estar todavía no permitido, por evitar la palabra prohibido, y empezamos a ver en aquellos desfiles en la avenida de Anaga aquellos ferries que traían gente de Gran Canaria, cuando en Gran Canaria todavía no existía el carnaval como se conoce hoy, ¿no? Sí. La verdad es que en estas últimas décadas han habido muchos acontecimientos en el mundo del arte, ha evolucionado mucho la cosa. De Miguel, tú que has vivido un poco ese periodo
que coincide no solo con la transición histórica de nuestro país, de nuestras islas, con la llegada de las autonomías, con tantas y tantas cosas, con la avidez de la cultura que teníamos cuando éramos pibes con 18 o 20 años, en aquellos finales de los 70, con las ganas de abrirnos la mente que nos la habían cerrado tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo has visto tú el cambio? Porque yo recuerdo de pibe, callejeando por la laguna, y los tengo en la memoria, salas de exposiciones, salas de arte, no sé ya el concepto, me acuerdo de la Conca, Abrante, me acuerdo de ciertos nombres emblemáticos, que todo eso ha desaparecido. ¿Cómo el modelo del mercado del arte en las islas ha evolucionado, ¿no? En estas décadas, ¿o no? Bueno, la verdad es que yo emigré. Yo no te sé decir específicamente demasiado al respecto. ¿Estabas en esos años fuera? Sí, yo en cuanto acabé la carrera y hice la mili, conocí a César Manrique casualmente y él me dijo, si no quieres ser profesor, te recomiendo que vayas a un país donde valoren tu trabajo, como Alemania. Dice, y tu trabajo va a ser muy valorado en Alemania. Entonces yo ya directamente me fui al extranjero, a Alemania principalmente, hice una exposición en Madrid que él me dedicada a él, porque él me la iba a presentar, lo que pasa es que falleció en febrero del 93 y yo lo conocí a él en el 92 y como te digo, pues sé lo que sabían todos aquí, que habían 2 o 3 galerías que han desaparecido porque claro, los propietarios han fallecido, se han envejecido y ahora hay cosas nuevas, pero somos islas, el mercado es pequeño, entonces aquí no hay posibilidades para ningún artista. Y sobre todo, quizás también por el hecho de que el arte como tal, las artes plásticas, la pintura, eh, digamos, no está al alcance de todo el mundo cuando ya se cotiza a ciertos niveles, quiero Claro, decir. además No, eso, no hay espacios, ni foros, ni claro. población ya independientemente de gustos culturales o de Mm, simplemente de bolsillo, que no está al alcance de todo el también, mundo, ¿no? Eso también, también, las cosas hay que decirlas también, como son, ¿no? también. Por cierto, eh, César, un gran adelantado, un Sí, hombre que dejó unas semillas plantadas en nuestras islas, claro, no solamente en el mundo del arte, sino en el mundo de la visión, de sí, cómo hay que tratar estas islas nuestras, que somos unos vándalos con ellas, sí. ¿verdad? ¿Cómo te lo pasaste tú con César? Buah, ¿Qué cosas recuerdas? mira, cuando él me firmó un papel que tengo ahí, que tú lo viste antes enmarcado, claro, para que yo pudiera exponer en la sala El Aljibe, para que me dieran una subvención. Yo era muy joven y claro, pues cuando ese papel lo vieron los alemanes que me contrataban en Alemania y venían aquí, a casa y tal, me dijeron, pero, tú conociste a Manrique, pero tal. Y bueno, era adorado en Alemania, adorado, no era querido. Y se estudiaba en la universidad, se estudiaba porque César era muy conocido porque fue un avanzado en la arquitectura. O sea, él transmitió la integración de las viviendas en el medio ambiente. O sea, el hecho de que su jardín pasara adentro de la casa, él separó el jardín y la casa por una pantalla, por un ventanal. Ese concepto era único y después ya todo lo que hizo de piscinas, aprovechando la orografía, pues bueno, eso... Y después que tú ibas a su casa y no la veías, o sea, pasaba desapercibida, con lo cual no tenía un impacto. Pero claro, César, pues, era una persona, yo cuando lo conocí, hiperactiva, era músculo, fibra, y me dijo, lo primero que me dijo es, yo te conozco, llevas ahí en Playa Papagayo como un mes pintando. Pasa para adentro que tú eres un pintor auténtico. Y además los amigos comunes que hemos tenido la suerte de conocernos, de que el mundo de la cultura, de los medios, nos ha juntado en algún que otro momento en el camino, todos coinciden en lo mismo. La Casa de César siempre fue un foro de encuentro global, multinacional, Sí, de gente no solo de Canarios, de ida y vuelta, como tú, que te fuiste a sí. Alemania, de amigos suyos del Mm, cine, de otras disciplinas artísticas, ¿no? sí. Yo me imagino que eso tuvo que haber sido una gozada, pasar unos días de convivencia allí Sí, con él, ¿no? sí, yo estuve 2 días, almorcé con él, 2 días seguidos,
en los que vio mi obra, de la exposición que él me iba a presentar y que me apadrinó en Madrid. Y bueno, fue generoso lo primero, era un hombre de espíritu generoso y bueno, pues era, de hecho me puso el nombre artístico, era un genio. Le dije, César, no me digas lo que hago bien, que ya lo sé, dime algo que haga mal, apórtame algo como maestro. O sea, yo le dije en su cara, maestro, ¿no? Y eso pues porque lo era y lo es, ¿no? Y siempre lo llevo en el corazón. De hecho, el hecho de que tú en el mundo de las artes plásticas, de la pintura, seas conocido como de Miguel, se le debe a César. Sí, me dijo que tenía que acortar el nombre y que hacerlo como él. Yo, César Manrique tal, no, Manrique. Y fue así, y bueno, acto me lo dijo y ya las siguientes obras ya firmaba como de Miguel. Sin, vamos, fue su aportación de gran maestro. Eh, en todos estos devatares que te ha ido dando el mundo de, de la cultura, el mundo de cómo ha evolucionado también, porque también los momentos creativos de cada artista, hay rayas que te apetece pintar cierto tipo de cosas, en un momento dado te pueden aburrir y te pueden apasionar, ilusionar otras nuevas. Eh, ¿Qué cosas nunca vas a pintar o nunca crees que te va a apetecer pintar? Que te has que crees que te hayas hecho un poco renegado, a decir, a no ser que sea un encargo, digamos. Sí. Bueno, yo soy polivalente y me gustan los retos. Sí. Entonces, claro, entonces ya yo no entro por ahí, sino los retos. El reto, retos de A ver si te tamaños atreves a grandes. hacer tal cosa aunque tú no la hayas Claro, hecho nunca, ¿no? claro, claro, eso me Ujú. gusta. Lo que pasa es que, claro, ya con las patologías inherentes a la edad, ya no puedo hacer ciertas cosas o me cuesta mucho como subirme a un andamio, hacer un mural. Esas cosas empiezan a hacer al sol. Ya como que empiezas a fallar un poquito, pero en general todo, me gusta todo. Cualquier reto me gusta. Yo tengo una curiosidad tremenda porque a pesar de que, como tú bien sabes, lidio con mucha gente de las bellas artes, que las tenemos no muy lejos, yo tengo una curiosidad por saber cómo desde un joven artista plástico que se licencia en bellas artes y sale con un título y con unas disciplinas y unas herramientas aprendidas y unas técnicas, cómo, cómo es el proceso de que pasen unos años y su obra llegue a alcanzar, se cotice a unos niveles espectaculares. Quiero decir que solamente lo que se ha dicho siempre, ¿no? Mm, Vamos al Prado y decimos, bueno, mm, solamente autentificar que esto es de Velázquez solo, aunque sea un mal sí, cuadro, sí, pues solo la firma ya vale un dineral, ¿no? Te pongo sí. un ejemplo. ¿Cómo llega un artista a ese proceso? A conseguir que se cotice tanto su obra. Porque los críticos le ayudan a hacerlo, por el propio curro que tiene el artista detrás. Una O, buena pregunta. Justo mi tesis doctoral, no tuve posibilidades económicas para terminar los cursos del doctorado y hacer el doctorado, pero mi tesis iba de eso, de la relación entre la economía y el arte. Tienes que tener en cuenta que los factores que, eh, digamos, evalúan a nivel económico o valoran una obra de arte no tiene nada que ver con la calidad del artista, nada que ver. O sea que, resumiendo, un artista muy bueno de alta calidad puede valer muy poco dinero y viceversa, un artista asqueroso, malo, que hay ciertas personas que están, ciertas personas e intereses que están detrás de ese artista para ganar dinero, lo que es conocido como un pufo artístico, ¿no? Y de eso se dan, lo que ocurre es que mi tesis doctoral iba sobre eso, para orientar a los coleccionistas, para que no sean engañados. Pero en mi caso, Tomás, es que yo empecé de niño, porque soy sobrino de Pedro González, el pintor, y entonces pues siempre iba a la casa, veía, y claro, veía cosas, y ya te nace, tienes en la genética un algo. recordamos a los oyentes y a los que estén viendo este audiovisual que de Miguel se refiere a Pedro González, lagunero, que fuera conocido por su doble faceta, como pintor y como alcalde de La Laguna en su momento.
Primer alcalde de la democracia. Primer alcalde 2 de la legislaturas. democracia. Sí, señor. Sí. Lo digo por si alguno, porque como nos escuchan en toda Canarias, digo, Ujú. bueno, ¿y quién es este señor Pedro González? Ujú. Para Pues situarlo un poco en contexto. es el culpable de que yo haya estudiado Bellas Artes. Ah, sí. Yo iba para otra carrera, tenía ya todo preparado y me convencieron, él y su hermano, mi tío Antonio González, venga hombre, tal, pero prueba un año. Y ya desde niño yo iba a artes y oficios. Iba por rachas, porque mi padre obviamente cuando se enteraba me sesgaba ese impulso artístico, ¿no? Me decía, de eso no se puede vivir, efectivamente, pero sí puedes dar clases, puedes hacer 1000 cosas. Había una tendencia en aquellos primeros 80, los que salimos del Sí. BUP y del COU, Ajá. Que nuestros padres tenían como una cosa que muy marcada, La generalmente, carrera. que te decía, estudia algo que sea rentable, que te Ajá. o sea, hacer bellas artes, dedicarte al periodismo, eso son cosas de tercera división, eso no tiene futuro, ¿no? O sea, y entonces había mucha gente que, bueno, pues yo hago la carrera que mi padre quiere para dejarlo contento y después yo hago lo que yo quiera, Ajá, ¿no? así es. De hecho, Pedro González hizo Pero primero verdad que química, así pasó era. mucho eso, ¿verdad? Así era, de hecho me lo dijeron, es lo que me dijo mi padre. Estudia primero una carrera de hombres para que te ganes la vida, porque en ese momento las mujeres solían estar mantenidas, solían dedicarse al hogar, y después estudias lo que tú quieras, pero con tu dinero. Y bueno, eso me llevó a emanciparme muy joven, ¿sabes? Porque tomé la decisión de probar y claro, me enamoré, la Bellas Artes enamora. Son muchas disciplinas, quiero aprovechar la ocasión para divulgar que Bellas Artes no es solo pintura y escultura, tienes restauración de arte para los niños, los que estén ahora, los jóvenes que estén oyéndonos, sepan que para ser restaurador tienes que estudiar Bellas Artes y hay especialidades de restauración, De hecho, grabador. cuando estudiamos, los que estudiamos geografía e historia, había una asignatura que era historia del arte y una de las cosas que hicimos en aquellos principios de los 80, por lo menos este que les habla, Sí. en su condición de fotógrafo, era, gracias a un buen amigo, profesor, Domingo Martínez de la Peña, se trabajaba en recopilar, en hacer registros para la Academia de San Fernando, que era la que se ocupaba de hacer registros para las futuras restauraciones de patrimonio tanto arquitectónico como retablos en iglesias, etcétera, etcétera. Así ¿no? es. También eso tenemos que ponerlo un poco en contexto, porque parece que hablamos de bellas artes, como tú bien dices, y el cerebro se nos va a cuadros y poquito más, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos tus andares por allá afuera, qué cositas has hecho por ahí, de qué te valió andar por allá afuera, aparte de para aprender y para conocer gente. De mucho, todo. Seguro que tienes Claro. un anecdotario. Puf, muchísimas, claro, ¿Sí? claro. Muchísimos años por esos mundos, por Europa. Porque de Alemania me mandaban a lo mejor a Portugal, a Algarve, a cualquier sitio donde estuvieran en construcción, hoteles, mansiones, donde te hacían encargos pues de murales, de cuadros grandes. Entonces, pues claro, lo primero que hace uno es aprender a hablar idiomas por necesidad. Aunque yo comencé de joven, estuve trabajando un poco de camarero una temporada para pagarme los estudios y entonces pues ahí empecé ya a facilitarme los idiomas, ¿no? Que es lo más importante. Y una vez que ya me encontré en Alemania, pues ya vas aprendiendo poco a poco y rápido. Y en Inglaterra, en todos esos sitios, ¿no? Vas aprendiendo. Y anécdotas muchísimas, muchísimas. Sobre todo lo que más recuerdo es la añoranza al sol que tenemos. Luz, sí, la luz y el mar, el poder tener el mar constantemente. Porque esos son dos constantes de la temática de un pintor de las sí, islas, ¿no? La yo luz. pinto mucha marina, pero Y la luz. sí, la luz y la luz, sí, y la energía telúrica, como ves en este cuadro que tengo aquí a mi izquierda, pues la energía de la tierra yo la siento. El espíritu de César ese que salía del fondo de un volcán, ¿no? Sí, puedes ver un corte aquí, transversales, como Vamos, que no te veo yo a ti en un Londres neblinoso del siglo XIX. He vivido. Pintando la calle Baker Street de Sherlock Holmes, por ejemplo. Por necesidad, porque claro,
no tuve otra suerte sino la de emigrar. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, pude haberme quedado de profesor, pero no, era un futuro que no me gustaba. A mí la docencia hay que nacer, es vocacional. Y ya que cogía una carrera que era vocacional, hay que tener unas cualidades para poder transmitir unos conocimientos. Y yo, cuando acabé la carrera, consideraba que yo no tenía conocimientos adecuados para transmitir. Y después que mi vocación era la de ejercer, ¿sabes? Hay médicos, por ejemplo, estableciéndote un paralelismo, que se dedican a la investigación y otros a ejercer como médicos. Claro. No todo el mundo vale para ejercer como médico. No, hay gente que estudia una carrera porque en realidad necesita el previo conocimiento, pero lo que realmente tiene es una actitud pedagógica. Eso es. Más que de ejecutor de la propia profesión, ¿no? Eso es. Entonces, Preípolo, cuando tú regresas de nuevo a las islas, porque una de las cosas importantes que nos da los que nos hemos echado una temporadita fuera de Canarias y volvemos, es la perspectiva de nuestra tierra. Claro. De si seguimos igual, de que aquí no ha cambiado nada, el atraso en ciertas cosas que ya llevábamos con respecto a Europa, por mucho que corramos no lo vamos a pillar. ¿Qué sensaciones tuviste tú a la vuelta? Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de tu gremio, de tu entorno aquí más cercano, Santa Cruz, La Laguna, Gran Canaria. Aquí hay grandes autores. Pero enormes. Claro, venías con la referencia europea, que es muy importante. Sí, pero evalúas a un autor por su calidad y su carrera, que sea pues homogénea o ecléctica o heterogénea. O sea, yo es lo que te comentaba, que es lo que yo más valoro, ¿no? Un autor que lleve 20 años creando, ya puedes tú evaluarlo, no juzgarlo, evaluarlo, decir, pues mira la obra que hacía hace 20 años, por ejemplo, compañeros míos como Amelia Pisaca, como Conrado Díaz, como Celestino, pues que tú le ves la obra de hace 30 años atrás, lo vas viendo, cómo evoluciona, cómo van creando, y bueno, pues ahí tú dices, joder, qué buen artista, ¿no? Qué personas. Lo que ocurre es que para, digamos, llegar a más gente y crecer, pues necesitas claro, sitios donde... Yo no me refería tanto al talento y a la evolución propia del artista que tenemos por un tubo en Canarias, sí, y que han evolucionado a unos niveles estratosféricos, casi, sino me refiero a si el entorno, ya sea privado, institucional, público, ha echado una manita para que todo ese talento se desarrolle y se cree una industria cultural, específicamente de las bellas artes, con circuitos, con espacios habilitados como Dios manda, con fomento de que, o sea, crear un poco ese ambiente de decir, como cuando éramos pibes y nos decían, sí, mira, vete ahí a la calle Castillo, que hay una exposición. La profesora de historia, que en aquellos tiempos tenía mucha visión, y decía, ustedes van, y para el trabajo de este fin de curso, van a la exposición de un tal Almeida, me acuerdo que se llamaba, que era dibujante. Y cuando salgan de allí, me escriben 2 folios de qué les pareció. Y eso es el examen de historia del arte de este mes. Entonces, pues mira, yo me refiero a que se ha evolucionado, igual que ha evolucionado el talento, como tú me lo cuentas, que con las perspectivas como se ve, si la preocupación por los que se tienen que preocupar de que el mercado se den las condiciones tanto para enseñar el arte como para venderlo, como para comprarlo, ¿se han ocupado de eso o ha quedado en el cajón como otras cosas? Sí, yo te contesto. Habitualmente son políticos, ¿no? ¿Te refieres a los políticos? Por ejemplo. Pues... Los gestores, vamos a llamarlos los que gestionan. No, son políticos porque pertenecen los dineros, pertenecen a partidos políticos y la inmensa mayoría no ha hecho nada, exceptuando pues algunos, en particular pues por ejemplo... me estoy acordando de uno que igual estamos pensando en el mismo. Que fue concejal de Cultura de Santa Cruz, después fue concejal... Que fue compañero mío en la Facultad de Geografía e Historia. Ajá. Estamos hablando de José Carlos Hacha, por ejemplo. Es el único que se ha preocupado... Señor, porque además, compañero de facultad y especializado un hombre culto, un en hombre, historia del arte. Claro, y entonces señor, es el único que yo he conocido, puede ser que haya conocido más y que yo los haya evaluado mal,
pero José Carlos Hacha es el único. Y bueno, de resto, pues sí, son abogados, son tal, pero no están, no tienen estudios específicos y no tienen una visión. Entonces, bueno, van, cobran un sueldo de concejal y siguen con lo que hizo el anterior, pero es raro, además es raro que el dinero para una cosa, por ejemplo, el centro, aquí tienes el catálogo de una exposición que hice en el año 98 en el Centro de Arte La Recoba, que recopilaba 10 años míos de trabajo. Se tituló De Miguel 1988 al 98. Bueno, ese centro de arte ahora está desmantelado. Ahora comparten varias actividades que son... Te las puedo contar porque Claro. recientemente he dado fe de ello. Ahora se llama Espacio E con un cierre paréntesis, La Recoba. Claro. Y se quiere, o esa es la intención del área de cultura del ayuntamiento, reconvertirla en un espacio multifuncional. Ya no solamente es una sala de exposiciones. Pero claro, empiezan el edificio por el tejado, porque Claro. para reconvertirlo y hacerlo en un espacio multifuncional, primero hay que ponerle las condiciones. Es decir, si yo quiero que esa sala hoy cierre una exposición y mañana la abra para un concierto, tiene que tener una infraestructura y una tecnología que Claro. hagamos así y funcionen las dos cosas en igualdad de condiciones. Efectivamente. Y ahora me estoy acordando, por ejemplo, del Centro Atlántico de Arte Moderno, por ejemplo, en Gran Canaria, Sí. que en ese sentido, pues, las cosas como son, nos llevan un poquito de ventaja también, Sí, porque sí. han tenido esa mentalidad un poco más de preparar las cosas Pero para no que es del ayuntamiento. Es del Cabildo. Es del Cabildo. Correcto. Cuando Jerónimo Saavedra estaba de alcalde, yo fui a verlo para hacer una exposición y todas las salas de exposiciones que hay en Las Palmas Capital son de el Cabildo o la Viceconsejería de Cultura. Entonces, claro, el ayuntamiento en aquel momento no tenía ninguna sala. Sin embargo, en Santa Cruz te encuentras con que el ayuntamiento sí que tiene varias salas y muy buenas. Los lavaderos, tiene varias, tiene esta de La Recoba, tiene varias salas. El Museo Municipal. El Museo Municipal, que también es expuesto allí en el año TEA, 2000. el No, el TEA es del Cabildo. El TEA es del Cabildo. Entonces, sí, pero comparten edificio con sí, instalaciones que pero el visitó Ayuntamiento de Santa Cruz tiene varias salas dignísimas, maravillosas, en las cuales yo he expuesto en todas, en Santa Cruz. Y bueno, pues fui a ver a mi querido amigo Jerónimo Saavedra, y que me había invitado para exponer en Las Palmas, en la capital. Y bueno, todas las salas eran de la Viceconsejería o de el Cabildo, y de ellos no tenían ninguno, o sea que Santa Cruz le gana a Las Palmas en eso. En la parte municipal. Sí, la parte municipal. Sí, y en Gran Canaria es todo lo contrario, más el Cabildo gestiona más espacios culturales que el propio Ayuntamiento de Las Palmas. Así sí, señor. Comparando la población, el ratio de población. Sí. De Miguel, Canarias, que es un lugar privilegiado, aparte de por el sol, por la luz que es tan necesaria para los que... El clima, los microclimas. La salitre, estar cerca de la salitre es importante, ¿no? También. Lo telúrico, tener el volcán debajo de nosotros, ¿no? La energía. Que la tierra te atrapa. Pero tiene también otra ventaja, que somos un lugar estratégico de paso y de gente que cuando todo ese norte de Europa está casi congelada, llega a Canarias, se enamora y se queda para siempre. Con lo cual yo te pregunto, de toda esa gente, de toda esa población extranjera, comunidades nórdicas, alemanes muchísimo, que tú los has tratado mucho. Tenemos una población extranjera residente en todas las islas, con ciertos sitios muy emblemáticos, La Orotava, El Hierro, en La Gomera también hay su comunidad. Y esa gente ha venido un poco ya a hacer su prejubilación a Canarias. ¿Es un buen mercado ese para el arte? ¿Son gente que aprecia lo que hacen los artistas canarios? Richtig, te contesto en alemán, richtig. Sí, seguro. Son un gran mercado, valoran. Además, hay una curiosidad. El alemán, es lo que yo viví, constaté, adora a Canarias y a los canarios. Tengo una anécdota, bueno, tengo muchas, pero una, estando yendo a Berlín, de Hannover a Berlín, en las típicas paradas de policía al salir de la estación de petróleo,
alt, papier, vite, papeles, por favor, a todos los coches. Y me dice el policía, Kuzma, mira, viene de Tenerife, ¿cómo sabes? Viene de Tenerife. Y el otro, armado hasta los dientes, decía, pero ¿qué hace usted aquí con el frío que hace? Sí, y todos tienen familiares, unos en Puerto Cruz, otros en tal. Todo el mundo. Adoraban a los canarios. Es nos raro, adoran. tanto en la parte de la región norte como en la mitad, como en el sur, que tu nombre es Canarias y no sepa un alemán tenga algún referente. Todos tienen de hecho, referentes. por ejemplo, en la Isla del Hierro, tengo el dato que fuera parte la comunidad venezolana, obviamente por la Sí. raíz, los antecedentes migratorios Claro. que todos tenemos, pero quitando la gente de Venezuela, la comunidad extranjera residente con mayor número, con diferencia, desde décadas, es la alemana, en una Sí. isla con 7.000 habitantes en invierno. Y hay una anécdota que es que suelen respetar más la Muchísimo. arquitectura, lo que son, claro, lo que llamamos cabezas cuadradas, ¿vale? Tienen una forma de ser diferente a nosotros, en tanto en cuanto son diferentes, vienen de otro país, ¿no? Pero tienen una perspectiva que lo valoran más que Claro, nosotros. de hecho respetan la arquitectura, respetan más todo eso que nosotros mismos. Ya tenemos muchos ejemplos, yo que voy cada año al Hierro y trabajo precisamente con unos alemanes afincados en el Hierro hace 30 años, que hacen un macro festival multidisciplinar de todo tipo de culturas, y precisamente han plasmado en su forma de vida, se dedican al turismo rural, han inculcado en su entorno pues todo el tema ecológico, toda la parte de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y se preocupan muchísimo de buscar y rebuscar, pues por ejemplo, al viejo maestro paredero que sabía trabajar la piedra a la vieja usanza, Cierto. para mantener esa típica forma de forrar las casas del hierro, Cierto. por ponerte un ejemplo, ¿no? Rescatan las maderas, las teas viejas, Efectivamente. ¿sabes? Claro, lo que ocurre es que, claro, todos tenemos una idiosincrasia diferente, incluso los españoles, no es lo mismo un gallego que un andaluz, Totalmente, claro. pero que los canarios somos, decía mi abuelo, que emigró a Cuba, y decía mi abuelo que somos el jardín de Europa, el jardín de Europa. Entonces, claro, él me decía, ya verás, dentro de no muchos años, toda la gente que sea mayor vendrá a vivir aquí y con el tiempo se harán centros industriales, centros de trabajo, que serán el atractivo, el foco de llamada para todos esos extranjeros. Pero el canario en general, la mentalidad, forma nuestra de ser en general, no valoramos demasiado cualquier cosa mediática que nos traigan de fuera que lo que tenemos al lado de casa, quiero decir. Cierto también, cierto. ¿Verdad? Sí. ¿Estarás de acuerdo con eso? Porque Sí. a veces no lo sé, en ámbitos como el de la música, las artes escénicas, un montón de cosas, ¿no? Sí, en el arte en general. En el arte en general. Mayúscula, arte con mayúsculas. Pues tal señor o tal señora viene a un auditorio y como es mediático y como vale 40 euros la entrada, esto tiene que ser la bomba. Claro. Y después resulta que viene de un país, pues de, no sé, un festival de blues, que viene de Alabama, que levantas una piedra y hay 200.000 como ella y en su casa no la conocen ni ella, ni los gatos la conocen. Claro. Pero como viene de fuera y tal, pues cuando resulta que a lo mejor en casa tenemos un montón de gente valiosa. Eso también en el mundo de las artes plásticas ocurre mucho. Sí, también, ¿no? todo, sí. Eso un poco va intrínseco en el canario, ¿no? La forma nuestra. Bueno, no es en el Canario, ocurre en general. ¿no? Mira, en el País Vasco, por ejemplo, para el resto de españoles tienen muy cerrado. Ellos exponen los vascos, pero los canarios exponemos gente de fuera y es más inteligente. Es el contrapunto, ¿no? Claro, es que los canarios no es que creamos que somos peores, no. No, Tomás, no. Es que como, a ver, si no, se produce una endogamia artística. O sea, si todos nos casamos con todos, los de aquí, pues no aprendemos nunca. Entonces, en el fondo, el aceptar gente de fuera hace que nuestra mente sea más inteligente. Estamos haciendo mestizaje. Claro, somos más, parece que no, pero el abrirnos a otros pueblos no es que pensemos que son mejores, sino que nos aportan. De hecho, todos los canarios somos lo que pasa es que mezcla. a veces esto hay que también matizarlo un poco, a veces, porque ese razonamiento es completamente de puro sentido común. De hecho, ya nuestros abuelos cuando migraron a Cuba ya estaban haciendo eso, trayendo cultura para acá. Mis dos abuelos emigraron a Cuba. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Que si bajamos hoy, por ejemplo,
por el Valle de Aridane y del Paso, estamos viendo la arquitectura que trajeron nuestros abuelos de La Habana, por ejemplo. Ajá, exactamente. Por poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Pero yo no me refería tanto a eso, sino a... perdón, sino a veces a los programadores, los señores que ponen la pasta, los señores que autorizan las subvenciones, a lo mejor con un montón de pasta repartida en menos cantidades, le dan más cabida a nuevos y a jóvenes talentos de aquí, Cierto. en ciertas cosas. Sí, así Refería un poco a eso, ¿no? Sí, También. sí, por supuesto. Pero eso depende ya de Sí, las bueno, razones políticas, no va sí. en Los nada. artistas y la gente no saben guardar esas cabritas, quiero decir. No podemos porque no puedes ir en contra. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Denunciar a un político porque no ha respetado No puedes, porque lo protege su puesto, lo protege los abogados del gobierno. Y porque son autopistas que van por caminos claro, diferentes. Es más fácil hacer lo que yo hice. ¿Qué quieres esto? Pues me voy, te vas. Y te abres mundo. Mira, ahí tienes a Manolo Blahnik, tienes a cientos de autores como César Manrique, como Chirino, otro gran maestro que tuve en mi vida, ¿no? Que me dio buenos consejos, y ya te enseñé antes el libro que me dedicó tan bonito. La verdad es que... Tienes que salir, hay que salir, y es conveniente salir. Buscar la perspectiva, ¿no? Sí, claro, y vivir fuera. Una de esas cosas que te enseñan cuando... Pero años, no es un año y vuelves, no. Estamos hablando de ir, volver, y siempre, ¿sabes? Esa técnica que nos enseñaban los profesores de dibujo en el instituto, ¿no? Lo de la perspectiva. Sí, las perspectivas, claro. Pues metafóricamente salir y estar muchos años y compartiendo con otros artistas. Claro. Te da una visión. Viviendo. Yo vivía en Berlín, por ejemplo, viví en una de esas casas que compartes cada habitación con un artista diferente. Y te puedo decir que das ist wunderbar, ¿sabes? Eso es maravilloso, todo, ¿sabes? Y uno venía de Polonia, países recién ex-socialistas, ¿no? Que venían muertos de hambre. Ahí conocí yo el socialismo, ¿no? La praxis del socialismo, que es muy bonito en práctica, pero que se suele transformar en dictaduras y la gente pasa hambre, ¿sabes? Porque comienzan muy bien, sí, con palabras muy bonitas, pero al final terminan en dictaduras, como ha sucedido y sucede ahora en Venezuela, en Cuba, en todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí aprendí yo, y claro, ahí es cuando tú dices, coño, fíjate lo bien que estamos en España, que había un PSOE, un partido socialista estupendo, con Jerónimo Saavedra, con todas estas personas tan cultas y tan buenas, ¿no? Y tan lejos de las dictaduras. Pero, ¿ves? Y valoras otro individuo que venía de nórdico, ¿sabes? Otros que venían de Italia y aprendes. Y también en unos años, en unas décadas, que no, para un pibe, una piba de... Sí, de 20 y pico años, 30. De los que teníamos 20 en los 80, a principios de los 80, que no era lo fácil, lo común. Hoy los chicos, afortunadamente, terminan una carrera y se van a hacer un máster a Holanda, los Erasmus, comparten, en gremios, por ejemplo, como el de la música, se van a hacer estudios superiores a Holanda, por ahí afuera un montón de sitios, pero no se quedan solo con ir a sacarse el título, sino que ya tienden un puente, vienen, tocan con sus amigos en Canarias, pero luego se reencuentran de nuevo otra vez. Y suelen quedarse fuera, muy a menudo. Efectivamente. Claro. Con lo cual, ese empape es como finas capas de cebolla, no es así fugaz, como dices tú, voy 3 mesitos y ya no vuelvo más en la vida. No, además no haces nada con 3 meses, tienes que ir años y una vez y abres puertas. Y en tu caso eso, fuiste también de los pioneros. No habría muchos españoles, ¿verdad? En esa época, ¿o sí? ¿Te tropezaste con muchos? Porque creo que hoy vas por Berlín y hay españoles por todos lados, ¿no? Sí, pero por ejemplo, me consta que Elena Galarza, que estudiamos... ¿Familia de Juan Galarza? Pues. Sí, la hija. La hija del Ella fue pintor. a Suiza y tal, Amelia Pisaca fue a Italia, así todo el mundo ha ido, ¿no? ¿Sabe? Ha salido un poco, ¿no? En general, pero es importante para tu crecimiento como artista. Date cuenta que nosotros somos poetas, ¿sabes? Entonces transmitimos y también todo creador necesita inspiración, cosas que le evoquen, cosas que le inspiren. Lo bueno y lo malo, bueno y malo. Y si un entorno te cansa, te aburre, hay que buscar espacios nuevos, ¿no? Hay que moverse. Hay la que buscar constante del universo es el movimiento, nada está estable, nada es para siempre.
nada. Entonces, todo está en movimiento, entonces hay que moverse. Siempre, sigue sí. y sé valiente. Que no, bueno, ya te buscarás, y si no trabajas, como hice yo, de camarero, Claro, y si no trabajas de camionero, te buscas un lo que hoy curro. llamamos los clásicos del arte, Claro, de la pintura, en su momento fueron las vanguardias. pues claro, y lo que hoy tienes las ETTs, antes te contrataban, ¿quieres buscar trabajo? Sí, y te decían, pues trabaja aquí un fin de semana y te pagabas la estancia o hacías cosas, intercambios para poderte pagar y tal, hasta que te Era algo un establecías. poco, salvando las distancias Claro. por Dios y la diferencia, pero era el valor que tenía como los que nos tocó ir a hacer la mili fuera. Ajá, ajá, Que de repente también. te tropezabas con un chaval de un pueblecito de Burgos que en su vida había salido de su pueblo. Eso es muy cierto. Y entonces te tropezabas nos juntábamos canarios, con Mm. gallegos, con gente de Burgos, con gente de Palma de Mallorca. Y era enriquecedor. No me digas que no, Yo porque hice la mili. algo se te quedaba. A mí todo tiene un lado, un yin y un yang, un lado positivo. Efectivamente. Las monedas tienen dos caras. Entonces hay que buscar siempre la Hay que cara quedarse con lo positiva positivo de las cosas. y aprender sí. de lo negativo. O También, sea, también. yo aprendí mucho en la mili, en el ejército. A mí, De lo que para no mí debo, fue por importantísimo. lo que no debo volver a pasar si puede. ¿Te acuerdas antes cuando nosotros éramos pequeños, o sea, hace 50 y pico años atrás, cuando éramos chiquitos, y hablaban los mayores y decían dos puntos? Yo, antes de ir a la mili, pues me dediqué a encerrar cabras, ¿no? Cuidaba cabras. Y después de la mili, entre la mili y casarme, o sea, tenían dos coordenadas importantes en su mili, en la vida. La mili y casarse. El eje era tu eje meridiano. Ajá. El eje de tu vida era la mili. La mili. Estaba lo que habías podido hacer antes de la mili y lo que no. Y después de la te mili, jodiste. en el periodo entre mili y casarte. Sí, porque mili significaba periodo de noviazgo. Ajá. Y ya lo que no habías hecho antes de la mili, ahí se quedaba aparcado. Ajá. Y todos los ancianos te No, hablaban de así. la mili, sí. Era algo así, ¿no? Así, Era algo te así. hablaban así de la Nos mili. echamos un buchito de agua para refrescar el gaznate. Sí, señor, un pisco. pisco. Un fisquito, Un fisquito. Sí, porque aquí hay entre canariones y chicharreros. Pues qué bien de Miguel, qué gustito en este espacio a la sombrita, que está bastante en sintonía con tu oficio. Hay que decirlo porque los oyentes no pueden ver, pueden escuchar, pero tienen otra parte importante que es la imaginación, se lo pueden imaginar. Claro. Y se lo vamos a contar un poquito para que den rienda suelta a la imaginación. Tenemos a tus espaldas un cuadro de esos que a ti te gustan tanto, con esa temática tan nuestra, tan magmática, tan telúrica, tan, como diría el amigo Pepe Damaso, tan pielágica, ¿no? Que es una palabra que le gusta mucho a él, rodeado de mucho color, en una mesa artesanal que hiciste tú, con trocitos de lapas, de trocitos de callados, de cristales de esos que va esmerilando el roce con el agua salada en las playa, orillas. sí. Los boliches. Los boliches, las Recuerdo. vidriagas, cuando jugábamos al gongo en las calles sin asfaltar, sí. ¿no? Y el chijicaga. Bueno, pues todo eso que estamos contando es, digamos, el soporte de un breve resumen a modo de catálogo, porque en esto de las exposiciones y de las colecciones pictóricas, tan importante como la propia exposición es la oferta, la presentación del catálogo, no solo de cara al cliente, al comisario de la exposición, al que pone las perras, sino es la carta de presentación de la obra, y eso también hay gente que cuida mucho los diseños de los catálogos. Sí. Y aquí tenemos una pequeña muestra, tenemos desde el Museo Municipal de Bellas Artes, la colección de arte del cincuentenario del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Caja Canarias. Caja Canarias. Esto es solamente un... Ese es Madrid, una galería con la que trabajé. La exposición que me iba a presentar César Manrique, que falleció un poco antes. Centro de Arte de la Recoba. El Centro de Arte de la Recoba, sí. El que hablábamos antes, que se va ahora a reconvertir se está convirtiendo en un espacio multifuncional. Tenemos por aquí una revista también, así muy internacional, una revista internacional que fui portada. Toda esa parte que lleva también no solamente un trabajo de diseño, sino un trabajo de edición, puesto que hay que hacer reproducciones de las obras. Sí. Esas reproducciones deben ser hechas por profesionales de la reproducción, gente que saque
la gama de colores, porque sabemos los que Mm. hacemos alguna de vez en cuando fotografías, que los matices, las dominantes de color tienen que ser lo más fieles a lo que el pintor... El problema es la impresión. La impresión, Hay ¿verdad? buen fotógrafo, pero las impresiones a veces son horribles. Aquí en Canarias, ¿cómo andamos de gente diseñando Hay catálogos? hay de todo. Hay de todo, ¿no? Como en la Viña del Señor. Sí, ¿no? Pero quería comentarte sobre lo que nos rodea, que es el jardín de mi casa, que yo lo he trabajado personalmente, ¿no? Porque creo que la meditación es importante, ¿no? El trabajo meditativo. Meditativo activo, o sea, ese muro que está detrás de ti de piedra lo hice yo, un muro alto, o sea, que paso mi tiempo creando mi entorno, las plantas las cuido, ¿sabes? Todo esto ha sido obra de años, ¿no? Que vas haciendo poco a poco. En Fuerteventura tengo un buen amigo, Juan Cubas, que hace lo mismo. Juan Cubas el herrero. El escultor. El escultor que trabaja Sí, la forja. sí, señor, claro. gran amigo. Claro, pues... Que está siempre lo ves siempre con la careta de soldador sí, puesta. Sí, trabajando Sí, señor. y acaba de hacer un emblema, la cabra, que... Sí, él tal. hace muchos homenajes, está la isla llena Llena. de sus cosas muy Pues, costumbristas, ¿no? comiendo con él en su estudio allí y tal, pues tú lo estás rodeado de obra de él y, ¿sabes? Las charcas, todo lo ha hecho él. La ha restaurado la casa que era de su abuelo, todo. Entonces deja la impronta del artista. Un artista no es solo artista a la hora de hacer una pintura, una escultura. Eres artista a la hora de cocinar. Yo cocino a diario y siempre tienes temas diferentes, ¿no? En todo. El arte tiene que cubrir tu vida, tiene que ser la leitmotiv, la motivación. Ahora me acabas de hacer recordar algo que escuché hace poco de una nieta o sobrina nieta de Fernán Gómez, que de repente se puso a hurgar las cosas que iba coleccionando y guardando. Entonces, claro, nosotros, los cinéfilos, una figura como es la de Fernán Gómez, fíjate si habrá información. Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez, actor, director, guionista, bueno, ¿qué vamos a contar? Lo conocí en Madrid, lo conocí. ¿Lo conociste? Sí, era cliente de la galería con la que yo trabajé. Bueno, pues esa reflexión que acabas de hacer de que no solamente el entorno del artista, la mesa en la que comes, lo que cocinas, el murito de piedra que un día te apetece, me recuerda un poco a ese mundo, a esa otra cara del creador que descubrió, hace poco lo vi en un reportaje, la sobrina nieta de Fernán Gómez, ¿no? Cuando se encontraba la forma de colocar los libros en las estanterías, de cómo guardaba los legajos y pequeños recuerdos que pensaba que desde el punto de vista de una generación, de una tercera, cuarta generación, dice, ¿y por qué mi abuelo guardaba esto? ¿Qué importancia le dio en ese momento, no? Con lo cual, todos los elementos de tu espacio tienen que estar en armonía con lo que tú eres, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Así es. Y además rodearte de lo que te gusta, de vida. A mí me encantan las plantas. Y bueno, pues estamos rodeados de plantas. En la labor que a uno le apasione, sea cualquiera, gremio, cualquier profesión, el entorno tiene que estar todo en armonía. Había una fotógrafa alemana de aquellos años 80 afincada en el puerto de la Cruz, de esos alemanes que hablábamos antes que se enamoraron de las islas, que era Renate Müller, que fue una de las pioneras en retratar la arquitectura popular canaria. Ella hablaba siempre, tenía en la boca, cuando hablaba de sus imágenes y de sus islas, todo tiene que estar en armonía. Sí. ¿No? Algo así es. Así es. Pues de Miguel tenemos que ir acabando porque tú sabes cómo es el tiempo, el dichoso tiempo. Y la cálima que me está, te está empezando masacrando. Masacrando, sí, porque es hasta lo que la tienen. voz ya empieza a tener problemas de voz. Que ha sido un gustazo tremendo, un placer auténtico, que como me suele pasar muchas veces cuando el conversador es así, está tan empático y es tan interesante, pues se queda uno que le sabe a poco y que seguramente echaremos algún día más de una conversa. Seguramente. En breve haré una exposición seguramente en La Laguna y estarás invitado. Pues ya iremos dando cuenta de los calderitos que tengas al fuego, metafóricamente, no solamente la comida que luego tendrás que hacer, sino los otros calderos, los del lienzo, y te seguiremos la pista.
Muchísimas gracias por este ratito y por acogernos aquí en este espacio tuyo, tu casa, tan agradable y a la fresca. Muchas gracias, de Miguel. De nada, bien hallado.